Bueno, y momento de salir un poquitito de la actualidad y meternos en la historia, ¿no? En 26 historias. Exactamente, para ello le vamos a dar la bienvenida a Marcelo García. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás, Hola, Marcelo? ¿cómo están? Bienvenido. Nina, Santi, como siempre, encantado de estar acá. Bueno, hoy vamos a hablar de Ernesto Tornquist. Así es. Vamos a salir un poquito de la rutina que traemos. Sí. Perdón que te interrumpí. No, adelante. De la rutina habitual de internacional. nuestros informes, exacto, sí, o con historias del nazismo, Claro. de otros tiempos, de la Segunda Guerra. Y vamos a poner la mirada en Torkins, uno de estos personajes que muchas veces la gente nombra, menciona, conoce, ustedes lo dijeron antes en la presentación, Sí. la ciudad de Torkins, varias generaciones habrán escuchado sobre, o habrán tenido algún interés en el famoso Banco Torkins. Sí. Una personalidad muy importante. Una personalidad muy importante que fue pionero en muchas cuestiones, entre ellas la relación empresarial con la política, aunque no fue lo que vamos a destacar más en este primer informe, porque les cuento además, Sí. vamos a hacer una segunda vuelta un poco más adelante, enfocada directamente en esta cuestión de destaque de Torkins, que eran básicamente las inversiones en favor de la generación de trabajo, ¿sí? Bien. De instalación de empresas, de firmas, Claro. en diferentes rubros, que ya vamos a ver. ¿De qué época en el estamos informe. hablando, Marcelo? ¿Qué Estamos años? hablando fundamentalmente, pensemos que Torkins murió en el año 1908, así que estamos hablando de fines del siglo XIX. 1800. ¿sí? 1870 y pico, 80, Ajá. muy relacionado con la famosa generación del 80 de la política nacional, y un generador, un impulsor de una Argentina pujante, moderna por aquellos tiempos, que tuvo injerencia, como ya veremos, en muchos aspectos de la vida nacional. Así que si les parece, Interesante. vemos este informe de Ernesto Torkins, Vida y Obra. Ernesto Torkins nació el 31 de diciembre de 1842 en Buenos Aires. Hijo de Jorge Torkins Elgias, cónsul de Bremen en Montevideo, y de Rosa Camuso Alsina, fallecida en 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla. Fue un personaje de peso en la organización económica de los primeros tiempos de la Argentina, aunque también influyó en la arena política. Torkins cursó sus primeros estudios en la Escuela de Comercio Alemana y en 1856 fue enviado a Alemania para estudiar en Krefeld. El 9 de noviembre de 1872 se casó en Buenos Aires con su sobrina, Rosa Altgeld Torkins, nacida en Hamburgo, con quien tuvo una prolífica descendencia de 14 hijos, 4 de los cuales murieron de muy pequeños. Así comenzó a trabajar en la empresa Altgeld Färber y compañía, cuyo dueño era su suegro Adam Altgeld, que con su muerte propició el ascenso de Torkins como accionista mayoritario, dando inicio a una nueva etapa en la firma que, a partir de 1874, se llamó Ernesto Torkins y compañía, diversificando sus actividades y dedicándose mayoritariamente a la importación de manufacturas y a la exportación de productos del campo. En 1883, contribuyó en la compra del cementerio alemán de Buenos Aires, aunque el gran golpe de escena llegó en 1885, cuando elevó al Congreso una propuesta para la construcción de una refinería a un costo de 800.000 pesos oro en Rosario, provincia de Santa Fe. Era la gran refinería argentina de azúcar, que en 1890 ya funcionaba a pleno con grandes volúmenes de exportación, convertida en la única refinería nacional, otorgándole cuantiosos réditos económicos y llegando a refinar más del 60% del azúcar crudo producido a nivel nacional. A partir de 1886, inició en la provincia argentina de Mendoza la exploración y explotación de petróleo, en tanto que otras de sus actividades fueron la explotación de quebracho en Santiago del Estero y el tendido de la red del ferrocarril del norte de Santa Fe,
financiado con capitales belgas. De todos modos, uno de los roles más importantes jugados por Ernesto Torkins en toda su vida estuvo directamente relacionado con la política, ya que de hecho fue uno de los hombres más cercanos a Julio Argentino Roca, una relación de amistad que venía de larga data y luego se tradujo en una importante asesoría, aportándole una visión moderna y estratégica sobre negocios y oportunidades en la antesala de la más importante misión asignada a Roca por el presidente Nicolás Avellaneda, la organización de la campaña del desierto. Tras la finalización de la campaña, el nuevo Estado Nacional puso a la venta grandes extensiones de terreno. Los propietarios, poco interesados, los venden, entre ellos los Angelt. Antes de decidirse a comprar, Torkins envía a Rodolfo Funke, administrador de Torkins y compañía, a las tierras donde hoy se encuentra la ciudad de Torkins, a 75 kilómetros al norte de Bahía Blanca, para tener su opinión sobre la viabilidad de la compra. Funke fue tajante. Los terrenos tenían futuro. Ernesto Torkins no dudó ni un instante y compró 10.000 hectáreas. En retribución, Funke recibe 1.500 hectáreas de regalo mientras divide el resto y vende a colonos alemanes y suizos. El 17 de abril de 1883, Torkins manda a construir la primera edificación que fue el almacén de ramos generales y la casa del administrador de estancias y colonias Torkins. Con los años, junto a los arquitectos Moy y Pedro Rico y el agrimensor Carlos Lechmann, diseñan el trazado de la ciudad que lleva su nombre y se encarga a Carlos Thais el diseño de la plaza central, además de levantar una iglesia estilo europeo. También dejó su huella en Mar del Plata, al construir sobre la costa un pequeño edificio de piedra almenado con 3 torres, al que inicialmente denominó Torre Pueyrredón y luego Belvedere, que en 1904 dona a la Intendencia Municipal, que lo amplía y lo convierte en lo que hoy se conoce como Torreón del Monje. En 1904 fundó la Compañía Argentina de Pesca, dedicada a la caza de ballenas en la isla de San Pedro, en las Georgias del Sur. Y al año siguiente hizo construir su casa de veraneo, Estancia La Ventana, en Torkins, en estilo neogótico típico de los castillos alemanes del Valle del Río Rin. Luego, su cuñado y sobrino, el arquitecto Carlos Adolfo Alget Torkins, construyó la residencia de la quinta Villa Ombúes, en la manzana comprendida por las calles Olleros, Villanueva, Maure y la avenida Luis María Campos, en la ciudad de Buenos Aires, un solar que actualmente ocupa la Embajada de Alemania. Torkins fue representante del poderoso grupo alemán Krupp en Buenos Aires, y además de Roca, trabó fuerte amistad con Carlos Pellegrini, a quien también supo asesorar. A principios de 1900, mandó construir el Plaza Hotel, diseñado por el arquitecto alemán Alfred Zucker, en la calle Florida, y solicitó préstamos en Alemania y Bélgica para invertir en el país. En 1907, la firma Ernesto Torkins y compañía se transformó en sociedad anónima, actuando como entidad bancaria e importadora y exportadora. Nacía el Banco Torkins, que en 1936 se fusionó con el Banco Español del Río de la Plata, una entidad actualmente bajo el control del Grupo Santander. Torkins falleció el 17 de junio de 1908 en la ciudad de Buenos Aires y sus restos reposan en la parroquia Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Torkins. Su legado como empresario, emprendedor y hombre relacionado a las altas esferas de la política sigue siendo imborrable. Bueno, muy interesante realmente, ¿no? Porque muchas cosas que no conocíamos, que pertenecían o que fueron ideas de Torkins. No le quedó nada por hacer, Marcelo. No, exacto. Vos lo dijiste, o sea, fue fundamental, fue un precursor en muchos aspectos, como dijimos, sobre todo
para la economía, para el pensamiento de esa Argentina que este tipo de personajes pensaba, craneaba, como decimos hoy en día, varios años para adelante, ¿sí? Buscando el progreso, sin ¿no? perder, exactamente. Vos pensás que fue precursor en cosas tan simples como, por ejemplo, la conservación de la carne en los frigoríficos, que hasta ese momento no existía, estamos hablando de fin del siglo XIX. Sí. Cosas muy simples, pero que en definitiva iban construyendo un modelo de Argentina que, bueno, después cayó en lo que sabemos. Pero te digo, industria metalúrgica, industria maderera, industria azucarera, y todo, y esto es lo que queremos destacar, hecho en base a no solamente el conocimiento, las relaciones políticas, que sí la tuvo, lo hemos visto, con gente muy importante, más allá de lo de Roca, sino sobre todo con las inversiones extranjeras. ¿Sí? Claro. Fue un verdadero precursor En atraer inversiones. en atraer inversiones para que eso genere industria, genere trabajo, Claro, genere trabajo puestos. nacional, claro. Exactamente. ¿Sí? De hecho, también fue el fundador de la Compañía General de Obras Públicas, ¿sí? Una de las primeras que hubo y la más grande de Sudamérica por entonces, Mirá. con el trabajo que generaba eso. Sí. ¿Sí? También fue precursor en ese aspecto. ¿sí? Y muchos edificios que por ahí Seguro. vemos Claro. y que estamos acostumbrados a ver y que no sabíamos que eran obra de Tornquist. Exacto. Como por Claro. ejemplo el Torreón del Monje Exacto, en Mar lo del hemos Plata. visto. Sí, claro que sí. Que es una O, preciosura. como también pudimos ver, que lo mencionamos, el solar donde hoy está la embajada alemana, en el barrio de Belgrano, Sí. en la avenida Luis María Campos, ahí Sí. muy cerca del Hospital Militar, que cualquiera que pase por allí puede ver vestigios de aquellos tiempos con todo el cerco que bordea a la actual representación diplomática de Alemania. Es el cerco original de la casa donde vivía Mirá, se Ernesto conserva, Torquís. Una piecita de museo, una perlita. Mirá qué bien. Una perlita. Bueno, como siempre los invitamos a, si quieren ver nuevamente los informes de Marcelo, al canal de YouTube, ¿no? Exacto, sí, claro que sí. 26 historia. La nota en la web también. Y no olvidemos el programa de 26 historias de los sábados. Claro. De 19 a las 19 horas por la pantalla de Canal 26. Gracias, Marcelo. Muchísimas favor. gracias, Marcelo. Felicitaciones, Por favor. Ahora Muchas seguimos gracias. con Manuel Castro.